Continuamos con nuestra serie del libro de Efesios, capítulo 5. Recordamos que el domingo pasado solamente estuvimos viendo el versículo 1 y 2. Vamos a iniciar o a continuar nuestro estudio de Efesios a través del versículo 3 hoy día. Y la predicación para hoy, el título se llama Tus acciones revelan quién eres. ¿Sí? Ese es el título para hoy, Efesios 5, del 3 al 10. Tus acciones revelan quién eres, es el título. ¿Por qué? Porque las acciones que nosotros tenemos son un reflejo ¿de qué? De nuestros valores, de nuestros hábitos y de nuestro carácter. ¿Sí? Por lo tanto, las acciones que realizamos constantemente, día tras día, ¿qué hacen? Forman nuestros hábitos y estos hábitos conforman ¿qué? Nuestro carácter. Nuestras acciones demuestran nuestros valores, demuestran nuestras creencias y a veces no es necesario decir con nuestras palabras en lo que creemos o en lo que nosotros confiamos, porque muchas veces nuestras acciones se contradicen con nuestras palabras. Entonces, alguien dijo por ahí alguna vez, hablamos más con nuestras acciones que con nuestras propias palabras. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo está tratando de corregir a la iglesia el estilo de vida que ellos estaban llevando, que no es compatible con el estilo de vida. ¿Se acuerdan que veníamos analizando el libro de Efesios? ¿De quién? Del nuevo hombre. Entonces, aquí Pablo sigue corrigiendo lo que él estaba hablando en los capítulos 1, en el capítulo 2, 3 y en el capítulo 4 también. Y aquí en el capítulo 5 también va a corregir nuevamente y a profundizar algunas cosas que él ya estuvo diciendo en los capítulos anteriores. Así que les invito a abrir la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 5. Dice así la palabra del Señor, versículo 3. Vamos a leer del versículo 1, que eso lo leímos el domingo pasado, pero para poder dar introducción al versículo 3. Dice versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, dice, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Hasta ahí vamos a llegar. Suenan como palabras fuertes, ¿no? ¿Sí? Pero vamos a tratar de introducirnos para entender lo que Pablo está tratando de corregir aquí a la iglesia de Éfeso. Y lo que Pablo hace en estos pasajes que acabamos de leer, el apóstol Pablo indica las conductas. Recuerden que nuestras conductas revelan lo que somos, ¿no? Entonces Pablo está tratando de corregir las conductas que el creyente debe manifestar como un auténtico hijo revestido del nuevo hombre. Durante todo el libro de Efesios, Pablo está tratando de hacerle entender a los cristianos de la iglesia de Éfeso que tiene que haber una compatibilidad entre lo que decimos ser y entre lo que hacemos. Entonces, y Pablo dice, bueno, lo que va a marcar y en lo que va a sonar más fuerte va a ser nuestras acciones
que por sobre nuestras propias palabras. Porque lo que más revela lo que hay en nuestro corazón no son las palabras, sino son nuestras acciones. Nuestro estilo de vida revelan realmente la clase de persona que somos cada uno de nosotros. Porque las palabras muchas veces se contraponen con nuestro estilo de vida o nuestra forma de ser. Entonces Pablo dice, no, tiene que haber aquí una compatibilidad. Si tú dices ser un hijo que ha sido nacido de nuevo, que dice ser que tiene una nueva naturaleza en Cristo, como dice Pablo en Corintios, que el que está en Cristo es una nueva naturaleza, bueno, tus acciones deben evidenciar eso. Y aquí está tratando de corregir algún estilo de vida que los hermanos de la iglesia estaban teniendo, pero que no era acorde al nuevo hombre creado en Cristo Jesús, que Pablo viene diciendo. Lo primero que dice Pablo es que tenemos que entender es que deben abstenerse del mal. Lo primero que le dicen los versículos del 3 al 6 del capítulo 5. Ahora, tienen que hacer, dice, abstenerse de las malas prácticas. Versículo 3 y 4 específicamente, ¿no? Ahí Pablo está tratando de decirle, paren, porque el estilo de vida que ustedes llevan no es compatible con el estilo de vida del nuevo hombre. Y aquí nombra algunas cosas que cuando lo leemos, parecen bastante fuertes para nosotros, ¿no? Pero si Pablo lo dice es porque estaba viendo algo de esto en el estilo de vida de los hermanos de Efesios, que no era compatible con el estilo de vida de la persona que era regenerada o transformada por medio de Cristo. Y lo primero que dice es fornicación, pero fornicación dice, y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre, dice, entre vosotros como conviene a santo. La palabra fornicación en el original es porneia, que se refiere a todo tipo de pecado sexual, y todo pecado sexual es contra Dios y contra el hombre y contra el amor verdadero y piadoso de Dios. Aquí Pablo dice, voy a explicar por qué Pablo le dice esto a la iglesia de Éfeso. Lo segundo es inmundicia. La palabra inmundicia en el original es, en el griego, ¿no? Es akatarsia, que hace referencia a ¿qué? A cualquier cosa impura o sucia. Esto hace alusión a todo tipo de pensamiento, como dice ahí. Se refiere a pensamientos, pasiones, ideas y fantasías inmorales y todas las demás formas de corrupción sexual. Entonces lo que Pablo está tratando de decir, habla de todo tipo de pensamiento que nos lleva al acto de un estilo de impureza, un estilo que no es compatible con el que Pablo está diciendo. De hecho, Pablo en 1 Corintios, usted puede buscarlo ahí o a tomar apunte, en el capítulo 5, en los primeros versículos, y en el capítulo 6, Pablo habla justamente de esto, de el estilo de vida que no es compatible en cuanto a un cristiano. Toda forma de inmoralidad sexual es una expresión de la voluntad egoísta del ser humano. ¿Por qué? Porque trata de satisfacer su propio ego y el egocentrismo propio de la avaricia. Que ahora lo vamos a, que es la palabra que sigue. La palabra avaricia es pleonexia en el original, que es un deseo desordenado de tener más, ya sea dinero, poder, placer o reconocimiento. La pleonexia es vista como una forma de idolatría. ¿Por qué? Porque reemplaza a Dios con el deseo de poseer más uno. En el contexto de la iglesia de Efesio, representa una vida centrada en el yo mismo. ¿Por qué la avaricia nos lleva a la idolatría? Porque ponemos nuestros propios deseos personales por sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y dice Pablo, estas cosas ni aún se debe nombrar, dice Pablo, ni aún se nombre entre vosotros, ¿no? Los persas, ¿no? Tenían un dicho, según el historiador, uno de los historiadores, Herodoto, dice, tenían una regla los persas que decían que no se permite hablar de las cosas que no estaban permitidas hacer. ¿Sí? Ellos tenían un dicho con respecto a esto. Entonces Pablo está diciendo aquí que el hacer chistes, ¿no? Como dice ahí, el hacer chistes de algo o el usarlo
como un tema corriente de conversación, es introducirlo en la mente y acercarlo a la práctica. Esto es lo que Pablo está tratando de hacer aquí, es como dice ahí, es un llamado a la pureza moral y a la santidad. En el mundo antiguo, ¿por qué Pablo habla de esto? Porque en la iglesia los hermanos iban a la iglesia, trataban de adorar a Dios, pero cuando salían de la iglesia tenían un estilo de vida totalmente distinto a lo que Dios establecía en su palabra. Y en el mundo antiguo hubo una línea de pensamiento que el apóstol está tratando de contrarrestar en ese tiempo, que era el gnosticismo, era una corriente filosófica. ¿Qué enseñaba esto? Que partía de la base de que solo el espíritu era bueno y la materia era algo mala, era siempre mala. La materia lo relacionaba con el cuerpo. Por lo tanto, según este punto de vista, el espíritu es lo único que importaba y el cuerpo no tiene ninguna importancia. Y esa enseñanza se estaba tratando de introducir dentro de la iglesia. De hecho, algunos hermanos adoptaban esa enseñanza. Y algunos de los gnósticos, ¿qué hacían? Pasaron a defender que no importa lo que uno hiciera con su cuerpo. Mientras su espíritu se conecte con Dios, lo que uno haga en el cuerpo no tenía trascendencia e importancia. Por lo tanto, los pecados corporales y sexuales no tenían ninguna importancia para este pensamiento, porque eran cosas del cuerpo y no del espíritu. Entonces, ¿qué hace Pablo en Efesios? Está tratando de corregir ese pensamiento que se estaba introduciendo dentro de la iglesia. ¿Y el cristianismo qué hace? Enfrenta este tipo de pensamiento en esta enseñanza que Pablo está diciendo, afirmando que ¿qué? Que todo el ser del hombre es importante para Dios. Y de hecho Pablo enseña en 1 Corintios, como dice ahí, capítulo 6, versículos 19 y 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo qué? Es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y aquí contrarresta lo que es el gnosticismo, dice, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habla de que todo el ser humano debe vivir en una vida en integridad. Está contrarrestando esta enseñanza. Por eso Pablo también habla de esto. Ahora, el cristianismo se trata de una salvación completa. Cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, dice como que debemos vivir como conviene a santos. La conducta y el lenguaje deben reflejar la identidad de un hijo de Dios. Nuestro estilo de vida, nuestras palabras, pero también nuestras acciones deben evidenciar que somos hijos realmente de Dios. ¿Y qué nos enseña este versículo? Como dice ahí, sumamente importante. Este versículo nos enseña que la santidad cristiana es integral. ¿Afecta qué? El cuerpo, la mente, el corazón y nuestra lengua. Y Pablo sigue diciendo que tampoco debe haber en nosotros palabras deshonestas, dice, ¿no? Como seguimos avanzando. Palabras deshonestas o sucias tiene que ver con la obscenidad en general. Cualquier lenguaje que sea degradante e indecente. O sea, no se limita solamente a las malas palabras, sino a todo lenguaje que corresponde a ¿qué? A la trivialidad y a la ridiculeza. Nuestro estilo de vida, nuestros gestos, nuestras palabras, nuestras actitudes deben evidenciar que realmente amamos a Dios. Deben evidenciar que realmente somos sus hijos, porque nuestras acciones van a hablar mucho más fuerte que nuestras palabras. Y aquí lo que Pablo está diciendo, bueno, si ustedes evidencian o dicen ser hijos de Dios, bueno, que sus acciones puedan ser compatibles con el estilo de vida del nuevo hombre. Y eso es lo que Pablo está tratando de hacer. Y dice, y habla de que tampoco debe haber necedades. La palabra necedades es morologia, que son palabras
sin sentido, ¿no? Vacías, huecas, tontas, que no reflejan ningún tipo de discernimiento. O sea, Pablo no condena el humor ni la conversación cotidiana, sino que lo que él está condenando aquí es el uso del lenguaje que degrada, que distrae, que divide. Por ejemplo, los chismes, las habladurías, las bromas insensibles, las conversaciones superficiales que hieren, que lastiman, todo ese tipo de estilo de nuestra forma de hablar. ¿Se acuerdan que habíamos visto que Pablo decía, ninguna palabra corrompida debe salir de vuestra boca, sino cuál? La que sea buena para la necesaria edificación, para dar gracias a aquellos que nos escuchan. Entonces Pablo lo que está diciendo, bueno, conversen, pero que no, las conversaciones no sean conversaciones sin sentido, conversaciones que nos lleven a pensar, a tener malos pensamientos. Y dice una palabra interesante, truanerías. Esa palabra en el original es eutrapelia. ¿Qué significa esto? Eso es originalmente significa una agilidad mental o versatilidad en el habla. No sé si les pasa que hay personas que son así como rápido para hacer chistes, ¿no? Está hablando de eso, de la agilidad mental para hacer o decir cosas, sobre todo en el tono de chiste, ¿no? Entonces lo que Pablo está haciendo aquí, que lo usa en un sentido negativo aquí Pablo. ¿Por qué? Porque habla de, refiriéndose a qué? A bromas vulgares, a chistes con doble sentido y humor que trivializa lo sagrado o degrada a otros. Hay personas que tienen ahí, es como que usted dice una palabra y dice un chiste, pero o lo dijo en doble sentido, o lo dijo degradando al otro, o con contenido sexual. Entonces igual a eso se refiere lo que está diciendo aquí Pablo. ¿Por qué Pablo lo prohíbe? Porque el lenguaje tiene poder. ¿Por qué? Porque nuestra forma o estilo de hablar puede edificar o puede destruir. Puede honrar a una persona o la puede deshonrar. ¿Y por qué lo prohíbe? Porque el mal uso, porque el humor mal usado puede ¿qué? Normalizar el pecado, ridiculizar la santidad o puede dividir en lugar de unir. Entonces lo que Pablo está diciendo, en otra manera, parafraseando un poquito, sean sabios al hablar. Y lo que hablen, que pueda ser de edificación y de bendición a aquellos que le están escuchando. ¿Sí? Y habla que la truanería o picardías, ¿no? Provienen del corazón de la persona, que se ha entregado a ¿qué? A toda inmundicia moral y que llena su boca de palabras deshonestas. De hecho, el Señor mismo habló de un texto muy conocido, ¿no? Porque de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Entonces, lamentablemente, la persona que constantemente está hablando de esta manera, la persona que constantemente está hablando en ese sentido, está evidenciando lo que hay en su corazón. Y cuando la raíz está mal, dice Santiago, ¿se acuerdan? Cuando el tronco, ¿sí?, evidencia algo, es porque la raíz está mal. Y ahí el Señor tiene que obrar en ese corazón. Por lo tanto, la norma de Dios sigue siendo clara. ¿Cuál? Que no debe haber palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen para nuestras vidas. Que no nos edifican, porque en el fondo no nos edifican. Lo que Pablo está haciendo aquí, Pablo está condenando los pensamientos malos, las actitudes incorrectas y los deseos sexuales desordenados. Pablo no está diciendo que bromear es pecado, sino que ¿qué es lo que está mal? Está mal cuando eso se hace con la intención de ¿qué? De destruir, de lastimar o de denigrar a otro. Ahí está mal. ¿Sí? Ese es el problema del asunto. Este versículo enseña que ¿qué? ¿Qué nos enseña este versículo? Importante. Que el lenguaje revela el corazón y que el creyente está llamado a hablar ¿cómo? Con reverencia
sabiduría y gratitud. Nuestro lenguaje va a revelar lo que hay en nuestro corazón. Por eso, hermanos, tratemos en lo posible de ser de bendición para aquellos que nos escuchan. Que en el lugar que estemos, ya sea en el trabajo, en la universidad, en donde tengamos que estar, nuestras palabras puedan bendecir y puedan edificar, puedan animar y puedan fortalecer a aquellos que nos están escuchando. Seamos distintos, seamos diferentes, marquemos, ¿sí?, la diferencia de que somos hijos de Dios. Amén. Esto nos va a llegar también a analizar lo siguiente. Es que no hay herencia para los hacedores, dice Pablo, de maldad. Versículos 5 y 6. Dice lo siguiente, porque sabéis esto, dice, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira sobre los hijos de desobediencia. Esto vamos a analizar por qué dice Pablo que nadie nos engañe con palabras vanas, ¿sí? Ahora, porque sabéis esto, dice Pablo. ¿A qué está hablando aquí cuando dice esto? Está haciendo alusión, Pablo apela aquí a una verdad ya conocida para la iglesia y aceptada por la comunidad. ¿Cuál fue? ¿Cuál es esta verdad? La vida en Cristo implica ¿qué? Una transformación real y visible. Porque Pablo, ¿qué le vienes hablando en el capítulo 4, 3 y 2 y en el 1? Justamente esto. Que la vida del nuevo hombre va a evidenciar a través de sus acciones que su corazón tuvo un cambio, de que es un hombre nuevo, con un estilo de vida diferente al que venía teniendo antes de conocer a Cristo. Entonces Pablo le dice, ustedes saben esto, le dice Pablo. O sea, no pueden decir que no les avisé, dice Pablo. Y de hecho en Colosenses, Pablo también le habla y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y les vuelve a nombrar a la iglesia de Colosenses. Le dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es como igual al texto que acabamos de leer aquí en el libro de Efesios. Porque dicen que estas personas no heredarán el reino de Dios. O sea, ninguna persona cuyo patrón de vida es de inmoralidad, fornicación, inmundicia y avaricia puede formar parte del reino de Dios. Ninguno. Porque Dios es un Dios santo. La vida descrita aquí da testimonio de ¿qué? De una naturaleza no transformada. ¿Y dominada por qué? Por el pecado. Sin importar lo que la persona pueda decir o sin importar lo que la persona se autoproclame o declare como hijo de Dios. Pero si su vida no evidencia que es hijo de Dios, es porque nunca ha sido cambiada y transformada ese corazón. Los hijos de Dios tienen la naturaleza de Dios. Y la persona que se caracteriza por una vida de pecado habitual y constante demuestra que su naturaleza nunca ha sido cambiada y transformada. Porque el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 3, versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice Juan? No practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí Pablo no habla, estamos claros, ¿no?, que no somos perfectos y que podemos fallar, podemos pecar, ¿sí? Vamos a seguir pecando hasta que el Señor nos lleve. Pero lo que Pablo está hablando aquí de personas que tienen ya un estilo de vida, que es de todos los días, que es constante. Entonces Pablo está diciendo, bueno, esa persona que adoptó este estilo de vida que acabamos de describir es porque su vida nunca ha sido cambiado y transformado. Y nunca ha sido un verdadero hijo de Dios. O sea, la persona cuyo patrón básico de vida no refleja esa orientación no puede afirmar que Dios es su padre o que es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque su vida, sus acciones, no es compatible con lo que Dios desea de sus hijos.
continuar con este estilo de vida, con esta práctica, y otros estilos de vida parecidos, es evidencia de que nunca esa persona ha conocido a Dios y que él no pertenece y no tiene herencia en el reino de Dios. Amén. Dice que esta persona que es idólatra, ¿por qué habla de idolatría aquí? Porque la idolatría no es solo adorar imágenes, sino poner cualquier deseo, placer o posesión por encima de Dios. La persona que tiene este estilo de vida está idolatrando su propio ego. Está idolatrando sus propios deseos personales y carnales. Y está dándole lugar a sus propios deseos por sobre la voluntad de Dios para su vida. Por eso dice Pablo, esto es idolatría, porque estás idolatrando tu propio ego, tus propios deseos carnales y naturales. Aquí Pablo da una lista más detallada, ¿no?, de pecados cuya práctica habitual demuestra que una persona no es salva y no tiene defensa ante Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 9 a 10? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pablo en Corintio está corrigiendo otra iglesia con bastante inconveniente. Dice, no se equivoquen o no erréis. Y vuelve a decir lo mismo en Corintio. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, quiero que bastante claro aquí Pablo, ¿sí? No hay ambigüedades en lo que él afirma en este texto. ¿Qué hace este versículo? ¿Qué nos enseña este texto que acabamos de leer? ¿Sí? Este versículo enseña que la gracia no es licencia para vivir como antes de conocer a Cristo, sino poder para vivir como nuevos. Y el versículo 6, ¿se acuerdan que dice, nadie os engañe con palabras vanas? ¿Por qué dice Pablo esto en el versículo 6? Porque es muy probable que el apóstol aquí se esté refiriendo a algunos hermanos que habían sido influenciados, ¿se acuerdan?, por el gnosticismo, que enseñaban actitudes y prácticas inmorales. ¿Se acuerdan que el gnosticismo decía, lo que hagas en el cuerpo, a Dios no le importa? Mientras tu espíritu se conecte con Él, está todo bien. Entonces Pablo dice, no, que nadie les engañe a ustedes con falsas enseñanzas, con palabras vanas que no tienen sentido. O sea, la palabra vanas, como dice ahí, es kenos, que significa que vacía, sin valor, sin fundamento y sin poder para producir cambios, sin poder transformador. Hoy día, hermanos, tenemos personas, predicadores, con palabras vanas. Porque cuando hablamos con palabras vanas, hacemos énfasis a discursos que suavizan el pecado, que no los confrontan. Y también niegan las consecuencias de ellos. Y apelan a la libertad sin responsabilidad. ¿Y qué tipo de palabras son vanas? Por ejemplo, aquellas que justifican el pecado. Promesas falsas, no importa, si igual Dios te ama. No importa que sigas teniendo ese estilo de vida, Dios te ama. Son palabras vanas que justifican el estilo de vida de pecado que lleva la gente. Es una predicación sin arrepentimiento. Y lo primero que Dios nos llama es al arrepentimiento. Son palabras huecas, vanas en este tiempo, que justifican el pecado. Y son palabras que hablan del relativismo moral. ¿Por qué? Son ideas que niegan ¿qué? La santidad de parte de Dios. Y lo suavizan con estas palabras vanas. Predicadores que dicen, no importa, no es tan grave. ¿Sí? Dios te entiende. Son palabras vanas que suavizan el pecado. Entonces, hermanos, no se puede suavizar el mensaje de Dios. O te arrepientes o no te arrepientes. O eres un hijo de Dios o no lo eres. No hay ambigüedad.
no hay tonos grises en el Evangelio. O es negro o es blanco. No hay intermedios. Y aquí Pablo está diciendo, esta gente, con sus palabras vanas, están engañando, le están haciendo daño a los hijos de Dios, porque están llevándole que tengan un estilo de vida que Dios no aprueba, que Dios rechaza, porque Dios es un Dios tremendamente santo y puro, y Él no va a permitir impurezas delante de Él. Por lo tanto, hermanos, tengamos temor y que esto nos ayude a reflexionar a nosotros y tengamos cuidado también lo que escuchamos en otros predicadores, que suavizan para poder, ¿sí?, llegar a más gente, ¿no?, y para caerle bien a la gente. El pecado, el mensaje del Evangelio siempre ha sido y seguirá siendo de manera confrontacional. Nos confronta, porque nunca va a aprobar el estilo de vida de pecado que el hombre lleva. Nunca lo va a hacer y no debemos hacerlo, porque el Señor nos manda a predicar el verdadero Evangelio. Y es este que Pablo está hablando aquí. Por lo tanto, hermanos, tengamos temor en cómo queremos transmitir para caerles bien a la gente. Muchos predicadores suavizan este mensaje y así también tenemos hermanos que viven un estilo de vida completamente ajeno, aunque asisten a una iglesia, pero su estilo de vida no manifiesta y no evidencian verdaderos hijos de Dios. Amén. Y lo más interesante dice que porque a causa de esto viene ¿qué? Dice el texto, la ira de Dios ¿sobre quién? O sea, la ira de Dios no es explosiva ni caprichosa, sino es su respuesta justa y santa que ante el pecado persistente y no arrepentido. Pablo recuerda que Dios no ignora el mal y su juicio es parte de su amor para con nosotros. Dice, y esto viene sobre los hijos de desobediencia, dice. Aquí hijos de desobediencia se los conocen, son los que conocen la ley de Dios y la desobedecen, ¿cómo? Voluntariamente. No se refieren a quienes luchan, ¿no?, con el pecado constantemente, sino a quienes abrazan el pecado como estilo de vida sin ningún tipo de arrepentimiento y sin ningún tipo de transformación en su estilo de vida. Eso es lo que está hablando, está diciendo Pablo aquí. Y este versículo, ¿qué nos enseña? Que la santidad no es negociable ni culturalmente relativa. No, aquí en este país es así. Hermanos, la santidad trasciende toda cultura. El mensaje de la palabra de Dios trasciende toda cultura. No importa la cultura. Por lo tanto, la santidad no es negociable ni culturalmente relativa, sino que es una respuesta fiel al amor y la justicia de Dios. Y ya terminamos con los últimos versículos. Versículo del 7 al 10. No involucrarse, dice, con los hacedores de maldad. El mandato es, versículo 7, no involucrarse. Versículo 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos. La palabra partícipe en el original es sumetokos, que implica compartir, tener comunión, asociarse activamente. Aquí Pablo hace una amonestación de no tener nada que ver con ellos, ni con lo que hacen. No habla de aislarnos, no habla de no tener relación con la gente que no ama a Dios, sino que habla de no compartir el estilo de vida que ellos llevan. Y si a mí me produce daño y afecta mi integridad, no debo participar de las cosas que ellos hacen. Debo aislarme. Si ustedes están en un lugar o en su trabajo y escuchan que están hablando con chistes de doble sentido, vengo enseguida, me voy. No participo. ¿Sí? No le doy, no, también opino, porque ya estoy participando de eso y tampoco eso me edifica a mi vida y no bendice mi corazón tampoco. A eso es lo que Pablo está diciendo y tratando de enseñar aquí. Este versículo enseña que la santidad cristiana implica que separación del pecado
no aislamiento de personas, lo que acabo de explicar. Porque también a veces nos vamos al otro extremo, ¿no? No tenemos relación ni siquiera con familiares nuestros porque soy cristiano. No habla de eso. Tenemos que acercarnos a nuestros familiares, amarlos, quererlos, estar con ellos, ¿sí? Pero habla de no participar en el pecado que ellos hacen. Y dice, los cristianos son personas que deben ser cambiadas y transformadas. Versículo 8 dice, porque en otro tiempo, dice Pablo, ¿cómo era? Erais tinieblas. ¿Sí? La palabra tinieblas ahí es skotos, que ¿qué quiere decir? Representa la oscuridad, la vida sin Cristo, la vida anterior sin Cristo. Pero ahora dice el versículo, mas ahora sois luz en el Señor. Y luz es fos, que caracteriza la nueva vida en Cristo, la nueva naturaleza. ¿Sí? Y después, aquí le da el mandato a partir del más adelante, dice, andad como hijos de luz. Versículo 8, casi al final. Andar, ¿se acuerdan que para Pablo el andar implicaba un estilo de vida? Que lo hablábamos en los domingos anteriores. Significa vivir, comportarse, avanzar en una dirección coherente. Pablo llama a vivir en coherencia con lo que somos en Cristo, dejando atrás las obras de las tinieblas. De hecho, Pablo, el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 1, dice, este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Entonces Pablo aquí dice, bueno, caminen en luz. Andar en luz significa vivir de acuerdo a los principios y valores que su palabra nos establece, que su palabra nos enseña. Porque en otro tiempo, dice, erais, dice Pablo, tinieblas. Aquí habla de un tiempo, de pasado. Indica una condición que ya no existe, ¿no? Y es verdad, y esa verdad es reforzada ¿con qué? Con la expresión en otro tiempo. Antes nosotros de conocer al Señor teníamos un estilo de vida. Bueno, Pablo dice, bueno, no vuelvan a ese estilo de vida. Antes eran de esta forma. Antes pensaba de esta manera. Antes hablaba de esta manera. Ahora no. Ya no es necesario. Y de hecho, Pablo dice en el capítulo 2, ¿se acuerdan? Cuando iniciamos aquellos que estuvieron, dice, y él nos dio vida ¿cuándo? Cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Entonces Pablo está haciendo alusión a esto. Y eran tinieblas, dice. Antes de venir a Cristo, nuestra existencia y nuestra conducta estaba caracterizada por las tinieblas, ¿no? No solo estábamos en pecado, sino que nuestra naturaleza misma estaba caracterizada por el pecado. Vivíamos de esa forma. No obstante, toda persona hoy día o es hijo de Dios o no lo es. Quienes rechazan a Cristo lo hacen ¿por qué? Porque prefieren las tinieblas. Y el optar por las tinieblas, en lugar de la luz, experimentarán ¿qué? La oscuridad eterna. De hecho, el apóstol Juan dice, y esta es la condenación, dice el apóstol Juan, ¿que qué? Que la luz, ¿qué hizo? Vino al mundo. Y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más, dice Juan, las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dice, más ahora soy luz en el Señor. El tiempo presente indica que nuestra condición actual, ¿cuál es? Es que estamos en el Señor, estamos en Cristo. Amén. La conducta del cristiano debe ser un reflejo de la luz del Evangelio y no de la oscuridad del pecado.
Nuestra conducta debe evidenciar eso. Y dice Pablo en versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aquí Pablo describe el resultado visible de ¿qué? De una vida cambiada y transformada por medio del obrar del Espíritu Santo. ¿Cuáles son aquellas evidencias? ¿Sí? Este pasaje que nos muestra que la vida en Cristo implica no solo un cambio ético, sino que una renovación profunda del ser. Es decir, pasar de las tinieblas a la luz. Y aquí Pablo nos va a decir que la vida va a dar fruto de ello. La palabra fruto es karpos, que implica resultado general, evidencia visible y manifestación externa. Entonces, lo que dicen ser hijos de Dios van a dar fruto de ello. ¿Cómo? A través de su estilo de vida. Es una evidencia externa que la gente que no nos conoce se va a dar cuenta de cómo nosotros actuamos. No se trata de un esfuerzo humano, sino de lo que el Espíritu Santo va haciendo en nuestros corazones, que nos va transformando día tras día. Y estas son las pruebas de una fe genuina, verdadera, que tiene relación con el Señor. Bondad, la palabra bondad es agatosune, que es benevolencia activa, generar generosidad, hacer el bien a otros sin esperar ninguna recompensa. Y de hecho Pablo después en Gálatas habla que la bondad es un fruto del Espíritu. ¿Sí? Y justicia. La palabra justicia es dikaoisune, que implica vivir conforme a la voluntad de Dios, de manera justa, íntegra, santa, recta. Justicia también tiene que ver con la manera en que vivimos. Y la palabra verdad, que la palabra verdad es aletheia, que es sinceridad, transparencia, fidelidad a la realidad. No solamente algo que se conoce, sino algo que se hace. Es decir, habla aquí prácticamente para finalizar, la bondad tiene que ver con ¿qué? Con nuestra relación con otros, la justicia con nuestra relación con Dios y la verdad con nuestra integridad personal. Cuando una persona camina de manera íntegra, evidencia que es un verdadero hijo de Dios, a través de sus acciones, está andando en verdad, está andando en la verdad. Este versículo nos enseña que la vida en el Espíritu se reconoce ¿por qué? Por su fruto y no por sus apariencias. Amén. Y para allá, a modo de conclusión, ¿sí? y finalizando aquí, Pablo enseña que nuestras acciones mostrarán si vivimos en tinieblas o en luz. Y también pidámosles al Señor, oremos cada día para que el Espíritu Santo de Dios guíe nuestro camino con su luz, alejándonos de toda sombra y oscuridad. Amén. Que el Señor nos ayude en esta mañana a que podamos evidenciar de que somos sus hijos. Porque como decía el título, ¿no? Nuestras acciones van a revelar quiénes somos, quién eres. Amén. Gracias por escuchar este audio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más videos y prédicas ingrese a nuestro canal de YouTube.